Una cosa que he aprendido en todos estos años haciendo video y algo que me ha dejado mega claro la cinematografía es que las cámaras no tienen ese nivel de importancia tan elevado que se les da. Por ejemplo, todas estas tomas se hicieron con una de las cámaras más económicas, más accesibles y más populares que se pueden conseguir en el mercado ahora mismo. ¿Quieres saber cómo lo hice? Solo hace falta tener en cuenta unas 5 cosas. Hola a todo el mundo, bienvenidos a otro video. Hacía un buen tiempo que no publicaba uno de estos así estilo educativo, porque sí, esto va a ser una clase, una masterclass donde efectivamente voy a dar esos consejos, esos tips para mejorar la calidad de video que se consigue grabando con una cámara económica, una cámara accesible. Pero en el dar esos consejos, mientras lo hago, también voy a intentar explicar algunos conceptos que creo son muy importantes de saber y de interiorizar para cualquier persona que produzca video, que sea filmmaker, cineasta, como quieran llamarlo. Ok, entonces, para empezar, quiero dejar claro que yo tengo la firme creencia y tengo pruebas para demostrarlo de que cualquier cámara que haya salido en los últimos 6, 7, 8 años es un aparato genial, produce muy buena calidad de imagen. Es obvio que las cámaras más grandes, con más botones, con más funciones, con más características, las más costosas, producen mejor calidad de imagen, pero no es por un margen tan grande como se cree. Una cámara así, que aceptándolo este modelo en específico tendrá unos 15 o 20 años, no puede costar más de $100 y la calidad de fotos y de video que produce son bastante similares a las de un teléfono. Pasar de algo así a algo como esto, una DSLR, el salto económico la verdad es que no es tan grande, pero el salto de calidad sí que es bastante evidente. Y pasar de aquí, de cámaras de $300, $400, $500, al igual que sus hermanas menores, las nuevas más actuales mirrorless, a algo que cueste unos $6,000, cosas que se consideran como el estándar más elevado. Aunque ese salto económico es bastante amplio, el salto que se da realmente en calidad, aunque existe, no es enorme. En esos casos realmente por lo que se paga es por características específicas, por cámaras especializadas diseñadas para diferentes tipos de creadores. Por eso los que hacen fotografía callejera buscan una cámara específica con unas características específicas, los que hacen fotografía de deportes buscan otras cosas, los que hacen cinematografía buscan otras cosas, y dentro de esos nichos específicos se crean cámaras mejores con características más avanzadas para ayudar en esos procesos, para hacer la vida de esos creadores mucho más sencilla, mucho más eficiente, mucho más productiva. Y como digo, por supuesto que hay un salto en calidad, pero honestamente no es un salto de calidad que sea muy notable en un TikTok, en un Reel o en un video en YouTube. En esos casos, en esas plataformas en específico, que es donde la gran mayoría de creadores publicamos cosas actualmente, eso es imperceptible, totalmente. Solo hay que tener en cuenta unas cuantas cosas, porque aunque la cámara importa y el equipo importa, sí, eso es una realidad, no importan más que lo que se sabe, más que el conocimiento que se tiene. En mi opinión personal hay 4 cosas que creo son las que determinan que un video tiene esas cualidades cinemáticas. Esas 4 son rango dinámico, perspectiva, movimiento e inmersión. Todo lo que hemos hablado y que seguiremos hablando en este video va de eso, de intentar hacer que esas 4 cosas se cumplan. El rango dinámico, para ponerlo en términos simples, es la capacidad que tiene la cámara para exponer lo que está más iluminado, lo que es más blanco en la imagen, y las sombras o lo más oscuro a la vez. Las cámaras y sus sensores no funcionan igual que el ojo humano, no tienen las mismas capacidades. Cuando nosotros estamos fuera y vemos las sombras y el cielo y todo se ve con detalle y todo lo podemos identificar muy bien, eso mismo no pasa con ellas, y menos con las cámaras que son más económicas, más de nivel de entrada. Segurísimo que les ha pasado esto de intentar exponer una parte de la imagen, las partes más oscuras, las sombras en un paisaje o en un retrato que están haciendo, y al hacerlo el cielo se vuelve completamente blanco, no se pueden identificar las nubes, no hay color, nada, solo es una mancha blanca. Eso pasa por el rango dinámico limitado que tienen las cámaras de este nivel. Por eso cuando producimos video, ya sea en interiores, en un estudio o en exteriores, utilizamos un montón de luces, de focos, de difusores y rebotadores para mejorar la calidad de esa luz, para poder trabajar con ella, para poder adaptarla a lo que necesitamos. La cosa es que realmente, o por lo menos en mi opinión personal, el tener y usar todo ese equipo no es una cuestión de intentar subsanar limitaciones que pueda tener una cámara, o esa es la clave. Si no se tienen esas cosas, no se puede obtener buen video y buenas imágenes. Se
utilizan todas estas cosas más bien es porque se tiene el conocimiento para lo que decía hace un momento, poder moldear esa luz, poder trabajar con ella, poder utilizarla a nuestro favor. Entonces, aunque en cierto punto de nuestra carrera no se pueda escoger con qué cámara grabar y qué cantidad y calidad de equipo utilizar, lo que sí se puede hacer es escoger en qué momento del día, a qué hora y en qué lugar grabar. La luz natural es la mejor luz principal que pueden encontrar. O sea, pensar que se puede reemplazar una luz de estudio profesional con un aro de luz o con una de estas bengalas o estos bloques de luz pequeñito no es real. Con lo que sí se puede reemplazar es con la luz del sol. Intentar en la medida de lo posible grabar en momentos del día en que la luz es más difusa, más agradable, que no es tan fuerte, que no genera sombras tan marcadas. Momentos como los atardeceres, los amaneceres o días nublados, por ejemplo. En mi último viaje por Europa, donde grabé mi cortometraje Hacerlo por amor al arte, la verdad que tuve mucha suerte porque aunque era verano, en la gran mayoría de días no me encontré con estos días de verano donde el cielo es completamente azul, sino que hubo bastantes nubes, el clima fue benévolo conmigo y pude grabar y conseguir muy buenas tomas desde el amanecer hasta el atardecer. Y en el caso de grabar en interiores, no huir de las ventanas, no irse a la habitación más oscura posible y utilizar eso, aros de luz y estas luces pequeñas que no ayudan mucho. Al contrario, ponerse cerca de ellas por donde entra la luz natural. El entender la luz y el saber utilizarla para conseguir el mejor contraste, la mejor calidad de imagen, hacer que se vea cinemática, es todo un arte y toda una ciencia. Yo sigo aprendiendo al respecto, yo sigo descubriendo cosas nuevas cada vez que voy a grabar. Y eso es parte importante del proceso. Realmente creo que limitarnos en la cantidad de equipo que usamos es un muy buen ejercicio para mejorar nuestro entendimiento respecto a todos estos conceptos, especialmente con el tema de la luz y esto del rango dinámico, porque nos va a hacer entender las limitaciones del equipo que tenemos, del equipo que utilizamos, y vamos a encontrar las situaciones correctas en donde podemos conseguir las imágenes que queremos. Así que eso, el consejo número 1 es utilizar la luz natural para conseguir nuestras imágenes, aprender a utilizar la luz ambiente para conseguir los mejores resultados. Y dentro de eso, entender que estos aparatos tienen un rango dinámico que es limitado. Independientemente de si son económicas o si son la más costosa del planeta, eso sigue existiendo. Solo hay que trabajar dentro de ese rango y aprender a utilizar esa luz y los recursos que tenemos para sacarle el mayor provecho. El siguiente punto ayuda específicamente con el tema de la perspectiva y de la inmersividad. Vamos a hablar de lentes, que creo es un tema que le encanta a todo el mundo. Yo personalmente me he encontrado un montón de personas en una búsqueda interminable por encontrar la lente perfecta, la lente ideal, la lente definitiva. Digo búsqueda interminable porque creo no existe esa lente perfecta. El tema de las lentes creo que es algo bastante subjetivo. No es como, por ejemplo, preguntarse cuál es el mejor equipo de fútbol de la historia. Eso objetivamente es el Real Madrid y no hay duda alguna. Vamos, culés, quemarme en los comentarios. Lo de las lentes es subjetivo porque para empezar hay un rango de distancias focales enormes y hay lentes de diferentes características que consiguen diferentes tipos de resultados. Entonces, la pregunta correcta creo yo sería: ¿cuál es la mejor lente dentro de este grupo específico de las gran angulares o de las telescópicas o de las macro o de la que sea? Y aún así creo que dentro de esos grupos hay personas que van a decir esta es mejor y otros van a decir esta es mejor, porque todos somos creadores diferentes. Esa variedad tan grande de lentes y ese rango tan amplio de distancias focales es genial y es ideal para los cineastas, porque nos abre a posibilidades infinitas de cosas por conseguir. Limitarnos a grabar con una sola lente y peor aún una lente que tenga una distancia focal específica que no sea variable sería horroroso. Sería como meter la creatividad dentro de una jaula, porque, a ver, en la intención esta de capturar la realidad también viene implícito esto de capturar diferentes puntos de vista que vienen por diferentes situaciones o diferentes sensaciones. Por ejemplo, seguro que todos hemos tenido esa sensación de libertad máxima en donde es como que nuestra visión es súper amplia y sentimos que podemos alcanzar y agarrar todo. Seguro que hemos sentido vértigo, seguro que hemos sentido claustrofobia, seguro que hemos sentido felicidad, seguro que hemos sentido tristeza. Todas esas circunstancias y sentimientos las podemos transmitir utilizando las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Y específicamente, creo yo que las herramientas ideales para eso son las lentes. Por eso yo soy bastante fan de las lentes kit, las lentes que vienen en la caja junto a la cámara cuando la compramos. Yo creo que todas las empresas que producen estas cámaras de nivel de entrada semiprofesionales las venden al mercado con ese tipo de lentes, con la intención de que tengamos un rango amplio para aprender, para entender de qué va cada distancia focal
y qué pueden conseguir. Una lente kit te va prácticamente desde un gran angular, pasando por algo estándar, hasta, se podría decir, un teleobjetivo. Y cada uno de esos rangos genera diferentes cosas en cuanto a perspectiva y en cuanto a profundidad de campo, cosas que son bastante importantes en cinematografía. Yo me comprometo 100% a hablar más y entrar más en profundidad en todos estos temas técnicos y conceptos de cinematografía. Lo único que pido es suscribirse y ya todo eso vendrá pronto. También tengo planeados algunos cortos, shorts, reels en Instagram también para que me sigan por allí, en donde intentaré simplificar todas estas ideas. Así que eso, esta parte de objetivo enseñar, esa lista de reproducción que está en mi canal, con estas masterclass a partir de ahora, donde hablamos en detalle para el que quiere realmente aprender sobre todo esto. Suscribirse, porfa. Entonces, lo que quiero decir es no menospreciar esa lente kit que viene con la cámara. Por el hecho de que te la pongan en la caja con el cuerpo, no quiere decir que sea menos. Es una muy buena pieza de equipo. Y cuando empecemos a hacer crecer ese arsenal de lentes, comprar lo que nos encontremos. Desde lentes de segunda mano, cosas baratas, con cualidades y características especiales, cosas extrañas. Comprar lentes de estas antiguas, de las vintage, de las que se utilizaban en cámaras analógicas. Esas son geniales porque las lentes antiguas tienen algo que yo llamo carácter. Tienen esto que hace que la imagen se vea mucho más cinemática. Supongo que es por los años, supongo que es por la calidad del vidrio, supongo que es por la calidad de construcción que tenían en ese entonces. El tercer punto, el tercer consejo de este video, ayuda específicamente con el tema del movimiento y con el tema del rango dinámico. Una cosa que creo firmemente todo cineasta y todo productor de video del nivel que sea debe de tener dentro de su equipo es un filtro ND. Voy a empezar por explicar el motivo, la razón por la que esta pieza de equipo es importante. Nosotros estamos haciendo cinematografía, estamos capturando video. A diferencia de la fotografía donde se captura solo un frame, solo es un momento estático, aquí nosotros estamos intentando capturar movimiento. Y eso significa que hay que tener en cuenta ciertos aspectos. En el tener en cuenta esos aspectos se crearon ciertas reglas que es importante entender y seguir en cinematografía. La que tal vez es más importante en el tema del movimiento es una que se conoce como la regla de los 180 grados del obturador. Esta regla, para mantenerla simple y adaptarla a las cámaras mirrorless, a estas híbridas que hacen foto y video, dice básicamente que la base de nuestra velocidad del obturador, el número que está debajo de ese 1, debe de ser el doble de los fotogramas por segundo con los que estamos grabando. Entonces, si estamos grabando en 24 fotogramas por segundo, la velocidad del obturador debe de ser 1/48. Que, por cierto, un inciso, estas cámaras de nivel de entrada, la gran mayoría no hacen velocidad del obturador en 1/48, lo hacen en 1/50, pero no pasa nada. O sea, si tienen los fotogramas por segundo en 23 punto algo, 24, 25, ese 1/50 está bien, funciona, no preocuparse. Siguiendo con el ejemplo, si grabamos a 30 fotogramas por segundo, la velocidad del obturador debe ser 1/60. Si grabamos en 60 fotogramas por segundo, la velocidad del obturador debe ser 1/120 y así consecutivamente. Este concepto tiene una explicación técnica mucho más amplia, de la cual ya hablaremos en otro video. Por ahora, lo que quiero que tengan claro es que la mejor manera de capturar movimiento es siguiendo esta regla. Y dentro de todas esas combinaciones de fotogramas por segundo y velocidad del obturador que tenemos cuando seguimos esta regla, la mejor de todas para capturar movimiento natural, el que se asemeja más a la manera en que nosotros vemos la realidad con nuestros propios ojos, es esa combinación de 24 fotogramas por segundo y la velocidad del obturador en 1/48 o 1/50, lo que tenga la cámara que están usando. Con esa combinación en específico, como digo, el movimiento se ve mucho más natural. Si aumentamos la cantidad de fotogramas y hacemos la velocidad del obturador mucho más rápida, el movimiento se va a ver demasiado fluido y no en el buen sentido. Entonces, habiendo explicado la regla de los 180 grados y el tema del movimiento cuando capturamos video, ¿por qué son importantes los filtros ND? Porque, a ver, cuando configuramos nuestra cámara para grabar video y nos ceñimos a la regla y mantenemos nuestra velocidad del obturador fija, perdemos un aspecto de los tres que controla la exposición de la imagen. Y no pasa nada cuando estamos grabando en interiores, da igual si se tiene la velocidad del obturador así de lenta y si se tiene la apertura tan amplia como sea posible. Se puede ajustar la exposición con el ISO y con equipo de iluminación. El problema nace cuando vamos a grabar en exteriores. Si no lo han hecho, hacer el experimento. Configurar la cámara con los 24 fotogramas por segundo y la velocidad del obturador en 1/50
y salir, a ver qué tan blanca se ve la imagen que consiguen. Da igual si se reduce el ISO tanto como sea posible, la imagen va a continuar estando sobreexpuesta. Sin un filtro ND, la única opción que tenemos, si queremos ceñirnos a la regla de los 180 grados, es hacer la apertura tan pequeña como sea posible, y aún así en algunos casos no va a ser suficiente, y peor aún, lo que realmente es un problema es que perderíamos la apertura como herramienta creativa. Para el que no lo sepa, utilizar aperturas amplias es lo que consigue hacer esta separación del sujeto y el fondo, que el fondo se ve totalmente desenfocado y el sujeto principal sí está en foco. Esto que destruye el fondo, que hace que se vea súper borroso y que mantiene la atención en un punto principal, eso se consigue con la apertura. Idealmente en cinematografía no queremos quedarnos sin todas estas opciones y sin todas estas herramientas. Ahí es donde entran los filtros ND. Yo los considero como gafas de sol para la cámara, porque en esencia lo que hacen es cumplir esa función, oscurecer mucho más la imagen. Cuando utilizamos una cosa de estas, básicamente lo que conseguimos es sumar una función adicional para regular la exposición de nuestra imagen, más aún si el filtro que utilizamos es variable, es decir, si se le puede ajustar la densidad neutral, que tanta luz pasa a través de él. Así entonces, cuando grabamos en exteriores podemos seguir la regla de los 180 grados y no perder el control sobre nuestra apertura. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Todo genial? Quiero saber opiniones, déjenmela saber en los comentarios, y si tienen alguna pregunta también escribirla ahí abajo para tener esas ideas en cuenta para otros videos, otras clases, masterclass. Así que ahí abajo, porfa. Punto 4, tip 4. Este ayuda específicamente con el tema del movimiento. Esto de aquí también sin duda alguna es una de las primeras compras que se tiene que hacer cuando se está interesado en grabar video. Esto es una agarradera superior. Está hecha para poder sostener la cámara de la manera correcta, como hay que usarla para poder grabar video. Seguramente habrán notado que las cámaras que están hechas específicamente para grabar video, las cámaras de cine, no tienen un viewfinder, no tienen la retícula esta donde podemos poner nuestro ojo. Esto de aquí está hecho para los fotógrafos. Como digo, las cámaras de nivel de entrada son híbridas, tanto para hacer fotos como para hacer video, por eso muchas lo mantienen. Para poder tener diferentes perspectivas, para poder obtener diferentes tomas, vamos a tener que poner la cámara en diferentes lugares y vamos a tener que sostenerla de diferentes maneras. Eso es lo primero, pero también creo hay otro detalle del que no se habla lo suficiente, y es el tema de la estabilidad. Las cámaras de nivel de entrada, y más si hablamos de mirrorless, son pequeñas y livianas. Sostenerlas aquí delante de nosotros no es estable. Hacer el experimento ustedes mismos, coger la cámara y sostenerla en esta posición frente a ustedes. En nada van a empezar a temblar y eso se va a notar. Da igual si la cámara que están usando tiene estabilización de imagen interna o si la tiene en la lente, no importa, eso se va a notar. En cambio, si se sostiene la cámara de la agarradera, da igual que el peso de la cámara sea poco, la gravedad va a hacer el trabajo de estabilizarla. Y cuando hablo de este tema, muchos me preguntan: Guillermo, ¿y por qué no comprar un gimbal y ya? Yo no soy fan de los estabilizadores. No me gusta cuando absolutamente todas las tomas que hacemos se ven como si las hubiera grabado un robot. Esos pequeños movimientos que pueda tener la imagen cuando grabamos sosteniendo la cámara en nuestras propias manos suma a esa sensación cinematográfica. Los gimbal, los estabilizadores son geniales para obtener tomas específicas, pero como digo, no soy fan de utilizarlos en absolutamente todo lo que grabamos, más si se trata de cinematografía. Si es tema comercial ya podría entenderlo, pero cinematografía, temas conceptuales, nada. El último consejo de los 5, este tiene que ver con el color y el contraste, entonces podemos decir que influye en el tema del rango dinámico y también un poco en la percepción y la inmersión. Sé que el tema de la edición, de la corrección y gradación de color es algo muy importante para muchos, sé que es un tema del que todos quieren aprender más y creo que esto es una muy buena referencia y un muy buen punto de partida y algo a tener en cuenta. Muy seguramente muchos de los tutoriales que se encuentran son temas ya bastante avanzados en donde hablan de estos perfiles logarítmicos y tomas en formato RAW, que son cosas que obtienen cámaras ya mucho más costosas y que involucran tema de edición mucho más complejo y mucho más avanzado, que realmente no es aplicable a lo que se consigue grabando con una cámara económica. El conocimiento no se traduce y no se traslada correctamente, porque en este caso específico con el equipo, las cámaras de las que estamos hablando hoy, menos es más. Hay solo un par de cosas que yo recomiendo hacer para obtener el mejor contraste y los mejores colores en esa imagen que están capturando con sus cámaras. Y son bastante simples esas cosas. Una tiene que ver con la configuración propia de la cámara y la otra tiene que ver con edición. En la cámara, especialmente si son principiantes, mi recomendación es que en cualquier modelo, yo voy a mostrar imágenes de Canon, que es lo que uso principalmente, pero en los menús de cualquier tipo de cámara es muy similar lo que tienen que hacer.
tienen que buscar los perfiles de color y buscar uno que sea neutro. Normalmente tiene ese nombre, neutro, que lo que hace básicamente es dar menos contraste a la imagen y que los colores no sean tan saturados. Lo otro que también recomiendo, y en este caso firmemente que hagan cuando están configurando su cámara, es que ajusten el balance de blancos siempre. No lo dejen en automático, háganlo manualmente. Lo único que tienen que hacer es aumentarlo o reducirlo, pero que los blancos de lo que están grabando se vea realmente blanco. Estas recomendaciones de hacer ajustes antes de darle al botón de grabar se expanden a cuando vayan creciendo como cineastas. Lo ideal es que la edición se convierta en un amplificador de lo que grabaron, no en un corrector de errores. Haciendo estas dos cosas en cámara, lo que consiguen básicamente es hacer que el contraste no sea tan intenso, que la imagen tenga mucha más posibilidad de ser ajustada y que los colores sean lo más fieles a la realidad posible. Y después, en edición, lo único que tienen que hacer es nivelar el contraste, ya sea con las curvas, ya sea ajustando los negros, los blancos, los resaltados y las sombras, aumentando el ajuste de contraste también un poco, tal vez. Y para los colores, lo único que tienen que hacer es tal vez hacer ese ajuste mínimo de temperatura y de tono, mínimo, énfasis en mínimo, e igual en saturación, subirlo tal vez unos 10, 15, 20 puntos. Y si quieren saturar más los colores específicos, hacerlo en la curva de tono por saturación. Así la edición de video en cuanto al color y al contraste se mantiene muy similar a la edición de fotos y no entran todos estos otros aspectos que son mucho más complicados. Lo de los perfiles logarítmicos y lo de los archivos RAW, en donde la imagen no tiene nada de contraste, absolutamente nada, y no tiene nada de color, y lo que tenemos que hacer es solucionarlo nosotros mismos, es un tema del que se va aprendiendo poco a poco. Y es un tema que también es bastante conceptual, que es como la parte artística de la cinematografía, en donde trabajamos con el color directamente y en donde hacemos realidad lo que queremos ver y donde queremos también interpretativamente mostrar cosas basándonos en eso, en el color. La lección final en cuanto a esto y en cuanto a en general todo lo que hemos hablado es que no se puede esperar correr antes de aprender a caminar. Creo que eso es todo. Viendo mis notas parece ser que no se me queda nada. Como decía al principio, mi intención con estos videos educacionales siempre ha sido, y a partir de ahora voy a hacer mucho más énfasis en eso, es realmente explicar conceptos, realmente darles la información y el conocimiento que se necesita para continuar creciendo en esto. Los tips están genial. Está bien decirles necesitan un filtro ND o necesitan una agarradera o compren más lentes. Eso se los puede decir cualquiera. Pero el entender por qué pasan las cosas y por qué hacemos estas cosas es lo que realmente se vuelve un punto de partida para continuar creciendo dentro de esto. Un saludo para todos, muchas gracias por sumarse y hasta el próximo video.